creo que todos los que nos dedicamos al audio tenemos una cosa en común y eso es que somos apasionados. En México tenemos esta frase que a mí me gusta mucho que dice que nosotros cobramos por malpasarnos con la comida y dejar de dormir, pero que el audio lo hacemos gratis, ¿no? Y creo que es algo que todos en el audio tenemos en común, junto con el amor a la música, ¿no? Particularmente yo me gusta mucho la música, siempre estoy escuchando música todo el tiempo. Mis padres de adolescente me odiaban porque la música la tenía fuerte siempre, pero siempre fui un músico frustrado, es decir, yo nunca aprendí a tocar ni la flauta dulce durante la educación básica pude, ¿no? Realmente eh, siempre he dicho que yo más allá de escuchar notas, escucho frecuencias, y yo decía eso desde antes de saber que el audio es algo que se podía hacer de forma profesional. Y un día estaba yo en una reunión un viernes a las 3 de la mañana, como se suele estar en esas reuniones en ese horario, y platicaba con un músico que en ese entonces aún era estudiante, y justo le contaba esto, le contaba que me gustaba también mucho la música, que me parecía que era envidiable que él estuviera estudiando música, y él me dijo, ¿y por qué no estudias música? Y le dije, bueno, porque yo no escucho notas, yo escucho frecuencias, y bueno, me dijo, ¿y por qué no entonces estudias audio? Yo dije, ¿esto se puede hacer? Me dijo, sí, en la escuela donde yo estudio hay clases de audio y me inscribí un poco de tiempo después, ¿no? Pero curiosamente desde muy pequeño yo veía un DJ y me acercaba y veía los cables y veía los altavoces y creo que de alguna manera siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, afortunadamente tuve una epifanía y un golpe de suerte en esa fiesta a las 3 de la mañana y llegué al mundo del audio. Fíjate que de artistas particularmente, a veces ni siquiera llevo tanto la cuenta porque muchas veces cuando eres un técnico de sistemas trabajas con muchos de ellos, pero no fijo con ellos, sino que tú trabajas a veces o con una compañía productora o con una compañía de rentas audiovisuales o a veces haciendo soporte técnico. Entonces, realmente no tengo un registro de todos los artistas con los que he trabajado. Puedo decir que algo que me hace muy contento es que cuando yo era chico escuchaba mucho a Panteón Rococó, a Café Tacuba, eventualmente de adolescente a Zoé y estas bandas que yo admiraba de chico, pude trabajar con ellas, he trabajado también en algunos festivales, pero creo que más de cerca he trabajado con diferentes, ya sea fabricantes o compañías distribuidoras que representan a un fabricante para México. Particularmente cuando iniciaba mi carrera trabajé con un distribuidor mexicano que se llama Hightech Audio, que en ese entonces era muy fuerte con D&B Audio Technique, la compañía de altavoces alemana. Trabajé muy cerca de ellos. Después trabajé un par de años con Major Sound, también para la oficina de México, no sé, cerca de 3 años. Después de eso tuve una etapa freelance muy bonita en la que trabajé con el Papa, trabajé con muchas bandas, trabajé con varios festivales. Y después de esa etapa de freelance como técnico de sistemas, eventualmente entré a un distribuidor bastante grande en México llamado Representaciones de Audio. Y lo interesante es que ahí enfoqué mi carrera mucho más hacia la educación. Ahí me contrataron como una especie de coordinador de las actividades educativas. Mis responsabilidades eran desde coordinar a instructores, como lograr contenidos nuevos para nuevos productos, nuevas soluciones. Fue una etapa de mucho aprendizaje porque es un distribuidor que tiene desde productos muy sencillos residenciales, como pueden ser teatros en casa, como pueden ser altavoces de hi-fi, hasta aplicaciones realmente de alto nivel, ya sea de integración audiovisual para, por ejemplo, salas de reuniones o espacios corporativos fuertes, o también para soluciones de audio profesional, como pueden ser conciertos y demás. Estando con ellos, eventualmente se acercó a mí el grupo Robert Bosch, es decir, Electro Voice, y me hicieron una oferta que no pude rechazar. Y ahora tengo felices 2 años, justamente estoy a unos días de cumplir 2 años con la compañía. Eh, Muy contento haciendo un poco de todo con Electro Voice para México y también haciendo algunas cosas ya también con Latinoamérica en justo webinars y capacitaciones. Yo cuando iniciaba mi carrera, yo hubiera respondido seguramente que un programa de predicción. Definitivamente eso hubiera sido lo primero que yo hubiera dicho. Y justo hace poco, hace unos meses, lanzamos una serie de 3 webinars que yo titulé Diseñando sin un programa de predicción.
porque si nosotros entendemos la física de un sistema de altavoces, resulta que utilizando un programa de diseño, como puede ser AutoCAD, es decir, un programa de dibujo técnico, y algo de matemáticas, podemos diseñar cosas que funcionan muy bien. De hecho, hoy en día yo antes de utilizar un programa de predicción siempre lo hago así. Y el programa de predicción lo utilizo únicamente para asegurarme de que no haya cometido yo un error en las matemáticas, ¿no? Pero definitivamente creo que particularmente en la especialidad como técnicos de sistemas, creo que es una de las especialidades más técnicas y más objetivas dentro del mundo del audio, es decir, en la mezcla, yo creo que lo más importante que tenemos es la creatividad. Es decir, la mezcla es un proceso creativo donde tenemos que tanto entender lo que está pasando en el escenario de forma artística como poder entender cómo se comporta un sistema de audio de forma técnica y jugar con todos los elementos, pero es artístico, es creativo, es un tema sensible. Cuando hablamos de sistemas de altavoces, realmente es un tema de física. De modo que hay que abordarlo desde la perspectiva de la ingeniería, hay que tener entendimiento de cómo funcionan las cosas, que algo que yo trato de transmitir entender cómo funciona un sistema de audio nos hará que podamos aplicar este conocimiento a un programa de predicción, que es creo que la siguiente herramienta importante, y finalmente definitivamente un analizador, es decir, tener un analizador como puede ser Rita, como puede ser Smart, que nos permita medir que lo que hicimos en un programa de predicción realmente esté funcionando así en campo y a la vez poder hacer correcciones. Creo que esas son las herramientas, pero ¿de qué se trata? Con el conocimiento vamos a formular una hipótesis de cómo va a funcionar un sistema y con un programa de predicción y con un analizador únicamente vamos a corroborar que lo que estamos diseñando realmente funciona como queremos. Wow, creo que no tengo la respuesta para eso. Hay muchas cosas que me gustan de enseñar y de los cursos. Creo que cualquier profesor diría que lo que más disfruto es que aprendo mucho. Es decir, para poder hacer un curso tienes que estudiar mucho y cuando buscas diferentes estrategias de cómo explicarlo a otras personas, definitivamente eso es muy nutritivo para el aprendizaje de una persona, ¿no? Em, También claro que para mí es interesante pensar que quizás las actividades educativas que puedo llegar a tener benefician a otras personas. Definitivamente yo sí creo que tenemos que empezar a trabajar más en conjunto como industria. Es decir, si otras personas saben más, eso hará que el nivel de calidad suba. Aunque quizás de repente yo tenga que esforzarme más para aprender y estar al mismo nivel, sí es probable, pero definitivamente eso va a hacer que los clientes se entiendan mejor, que los usuarios finales estén acostumbrados a un mejor concierto y que se valore más el trabajo de toda la gente detrás de la industria. Entonces, definitivamente creo que una parte de mí sueña que con hacer actividades educativas estoy aportando un granito de arena para que la industria sea un mejor lugar. Creo que eso es también una parte que me digo todos los días que tengo un curso, que digo, vale la pena trabajar por eso. Número uno, electroacústica práctica por Jan Foteman y Eddie Bock, no sé cómo se pronuncia eso, lo voy a acercar para que lo puedan ver en la pantalla. Electroacústica práctica es un libro bien interesante porque en realidad habla de muchos elementos que hay dentro de la cadena del audio, desde micrófonos, amplificadores, mezcladores, radiofrecuencia, habla un poco de sistemas, habla de línea de 70 volts. Realmente, a pesar de que no profundiza demasiado en cada uno de esos puntos, eh, sí habla de todo eso de una forma muy global y eso nos ayuda a tener un muy buen entendimiento. Definitivamente esto es una recomendación que me parece mis libros favoritos de audio. Siguiente, y esto creo que es algo que toda la gente de habla hispana debería de tener, es el libro de Pepe Ferrer, Sistemas de Sonido, Configuración y Ajuste de Sistemas de Sonido. Lo interesante es que Pepe es de los pocos autores que escriben en español, es decir, estos chicos me parece que son holandeses, una cosa así, y la traducción es muy buena. Pero el libro de Pepe está dedicado eh, a sistemas por completo y está escrito en español. Aparte, bueno, Pepe es un capo, que Pepe tiene muy claras las cosas y ya en este libro al final tiene algo más dedicado al trabajo que ha hecho con su analizador Rita y bueno, definitivamente, si alguien de ustedes no conociera a Pepe, por favor investiguen sobre él.
Definitivamente el libro verde de Bob McCarthy. Hay una versión digital en español. También creo que es uno de las Biblias. Para mí esos tres creo que son los fundamentales que todo mundo debería de tener.